Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos ante un nuevo video en el canal. Gracias por estar. Vamos a analizar un poco el comportamiento que han tenido ciertas acciones tecnológicas, como puede ser el caso de Apple, Tesla, Amazon y Meta. Y también vamos a ver el caso de McDonald's, ¿no? Una acción más tradicional. Así vamos a tener una visión mucho más global acerca de cómo está el mercado y la bolsa norteamericana, ¿no? Como pueden ver en pantalla, vemos el caso de Apple. Estábamos ante una clara tendencia bajista caracterizada por sus máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Una vez rota esta estructura, ¿sí?, que se rompió el día 6 de noviembre, vimos un movimiento tan vertical, sin frenos, sin correcciones, velas verdes por doquier, lo cual nos hizo que estemos haciendo un máximo por encima del anterior. O sea, confirmamos un cambio de estructura, ¿no? Dijimos que era inevitable, una vez rota esta tendencia, ir hacia este máximo, ya que entre el día 3 y 4 de agosto se había generado un gap muy grande, el cual este máximo no llegó a rellenar. Vemos que el día jueves, ¿sí?, el día jueves 16 de noviembre, para ser más precisos, con esta mecha, por la parte alta, manipulando el máximo, hemos rellenado todo el gap, se ha tomado toda la liquidez y vemos como el día viernes, el último día de la semana, hemos tenido una vela con cuerpo de vela justamente negativo, rojo. A pesar de que hemos tenido, digamos, parte de la mecha por la parte baja, ¿no? Esto representa fortaleza en el precio, representa que ha estado por debajo y ha recuperado, ¿sí? Vemos que aún sigue siendo un cuerpo de vela negativo. Hay que tener en cuenta que este gran movimiento vertical algún momento va a tener que corregirse. El mercado se mueve por ondas, no por impulsos hasta el cielo. Por ende, trazando Fibonacci, ¿sí?, tomamos el mínimo y tomamos el máximo del movimiento, vemos que corregir un 0,38 podría generar donde el precio se detuvo, me coincide también con estos máximos, y este gap que en su momento fue un gap, luego se rellenó. Fíjense cómo los gaps se rellenan, como habíamos visto. Tener una especie de corrección hasta $181.48 sería sano para Apple, ¿no? Luego de tener un movimiento tan vertical que nos ha llevado literalmente, fíjense, vamos a hacerlo juntos, nos ha llevado a subir un 15% en un mes, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Así que una vez rota esta tendencia, un movimiento tan vertical, velas verdes por doquier, ¿sí?, sin correcciones, estando ante un máximo, una posible resistencia y habiendo tomado la liquidez de este gap, no habría tantos motivos para continuar subiendo, ¿no? Tener una corrección sería lo más probable, lo más sano para este movimiento, para aún, sí, tener esos movimientos alcistas, ¿no? Ya que hemos, como se puede ver, cambiado la estructura de bajista a probablemente alcista. Así que podríamos tener una especie de retroceso a estos puntos para seguir subiendo, ¿no? Aún así, este tipo de movimientos, este tipo de cotizaciones está muy influida por el comportamiento que tiene el Nasdaq en general, las condiciones macroeconómicas, así que hay que tener en cuenta que no solo el comportamiento de Apple depende de sus ingresos y de su balance en general, ¿no?, sino también de cómo está el contexto macroeconómico. Ahora, pasando para el caso de Tesla, como dijimos que íbamos a analizar, vemos que hemos tenido un pullback, ¿no? Una vez perforada esta línea de tendencia, como se puede ver, me coincidía con estos suelos, que fíjense eran una directriz muy importante de largo plazo. Una vez perforada con gap incluido, vemos que incluso el hecho de que haya un vacío en el gráfico hacía que el precio se sienta tentado a ir a rellenar este vacío, este hueco en el gráfico, y vemos que una vez ha llegado a estos puntos, ha hecho el pullback. Lo que antes era un suelo en esta línea de tendencia, ahora ha sido un techo, ¿no? Hemos tenido una resistencia, nos hemos dado la vuelta y hemos llenado este gap que se había generado entre el día 13 y 14 de noviembre. Aún así vemos una gran fortaleza, un gran movimiento alcista en la acción de Tesla al tener máximos, ¿sí?, máximos ascendentes y mínimos ascendentes también, ¿no? Así que hasta que no veamos un máximo decreciente con respecto al anterior o un mínimo decreciente con respecto al último que se ha hecho, no podemos aseverar que va a empezar a cambiar la estructura, ¿no?
En el caso de Amazon, sí, ahora vamos a verlo, estamos ante una situación diferente, ¿no? Una zona, como se puede ver, en la cual predominan los techos, ¿no? Las resistencias. Acá tenemos un techo, otro más, otro techo más, y acá también tenemos una resistencia muy importante, ¿no? Que es cuando empezó toda esta zona de resistencia de alta comercialización en el precio, ¿no? Estamos de lleno en esta zona, sí, no podemos aseverar nada. Aún así hay que tener en cuenta en que si se hace un máximo decreciente con respecto al anterior, el cual ha manipulado, podría llevarnos a corregir una parte de este gran movimiento vertical que hemos tenido, ¿no? Al igual que en el caso de Apple, sí, que veíamos, y también de Tesla, ¿no? Luego de perder su directriz. Así que, teniendo en cuenta esto, podríamos corregir hasta un 0,38 o incluso un 0,5, en el cual me coincide con este máximo, que podría actuar ahora como un posible suelo, ¿no? Ahora, para ver un poco también el caso de Meta, ¿sí? Vemos cómo tuvimos un comportamiento muy bueno, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que también hemos tenido un movimiento muy vertical, al igual que en la mayoría de las acciones tecnológicas, ¿sí? Hemos tocado esta zona, hemos hecho un mínimo, hemos tocado fondo, en la cual también me coincidía con esta zona de soporte, y luego hemos resurgido, hemos roto esta zona de techos que había sido suelo, un punto pivote muy importante, lo rompimos, ¿sí? Incluso rompimos esta resistencia que incluso acá había manipulado, acá se dio la vuelta, acá también fue un techo. O sea, rompemos la resistencia con gap incluido, nos apoyamos, hacemos el throwback y salimos al alza, haciendo un máximo superior respecto al anterior, por lo cual un comportamiento muy bueno en el caso de Meta, ¿no? Finalmente, me gustaría analizar ¿sí? un poco el comportamiento que ha tenido McDonald's y vemos cómo hemos roto una estructura bajista, ¿sí? Lo que antes eran techos, una vez lo rompemos, nos apoyamos en estos puntos y salimos al alza con fuerza. ¿Cómo se llama esto? Sí, exacto, throwback, ¿no? Ahora nos encontramos en un punto muy importante en el cual antes fue un suelo, acá había sido suelo, fíjense cómo habíamos rebotado y rápidamente lo perdimos y vemos cómo el viernes lamentablemente deja entrever que podría funcionar como una zona de techo o al menos de resistencia en el precio. Vemos cómo ya hemos tenido la primer vela negativa roja, lo cual nos puede decir que el precio ya reconoció esta zona tan comercializada y que podría serle difícil superarla, ¿no? Al menos. Aún así también tuvimos un movimiento bastante vertical, prácticamente sin frenos. Aún así hemos tenido una especie de correcciones, de momentos para incorporarse al mercado que marcaron también, digamos, esta sucesión de suelos ascendentes y techos ascendentes. Por ende, estamos en una tendencia alcista de corto plazo. Y esto, de caso de superar esta posible resistencia, este posible techo, nos llevaría hasta cotas de 285 aproximadamente, ¿no? Este sería el análisis de hoy, espero les haya gustado, muchas gracias por ver, ¿sí? Y cualquier cosa, manden un comentario, pongan un me gusta y cuéntenme qué les pareció, ¿no? Nos vemos en el próximo video.